2021. Decía Salvador Illa durante la campaña de las autonómicas que el modelo de gobierno que él quería para Cataluña es el que hoy tiene España, un gobierno de coalición entre el PSOE y Podemos. En Cataluña son los comunes. Pues no sería por la paz que transmite este matrimonio a palos de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, ¿no? Esto no puede seguir así, le decían fuentes del gobierno o de los gobiernos, el PSOE y de Podemos, al diario El País este fin de semana, ¿no? Esto no puede seguir así. El PSOE estalla por Iglesias, decía el diario La Razón ayer. ¿Y en qué consiste que el PSOE estalle? Pues en que dicen los socialistas, según este periódico, que el vicepresidente usa el gobierno para pagarse la guardería, la niñera y el chalet. Hemos pasado, como se ve, de la rivalidad política a la cosa personal. Podemos contra Carmen Calvo por sabotear a Irene Montero, contra Margarita Robles por defender a la corona, contra Nadia Calviño por su ortodoxia presupuestaria, contra el ministro Escrivá por las pensiones, contra el ministro Ábalos por el alquiler, contra el ministro Campo por el Consejo del Poder Judicial, contra la ministra González Laya por el Sáhara. Es que no hay un tema en el que... Y todos estos ministros mencionados contra Iglesias, por encizañar, por filtrar interesadamente versiones de los debates, por no gestionar, que este es el principal reproche que le hacen los ministros socialistas al vicepresidente segundo, es su escasa afición por el trabajo. O dicho de otro modo, que todo el tiempo que no dedica a generar discordia, dicen estos, lo emplea en holgazanear. Y esta es una acusación a todas luces injusta. Porque ver series de televisión no puede considerarse holganza, sino formación. De ahí es de donde salen luego las ideas. Cuentan las crónicas que esta semana que empezamos, Sánchez e Iglesias van a quedar ellos dos solos para intentar recomponer su relación de pareja. Claro, si solo les afectara a ellos su relación de pareja, pues mire, no pasaría de ser carne de lecturas o de semana lo que les pase a los dos. Agravios y reproches de dos que nunca se quisieron. Pero como son el presidente del gobierno, el único gobierno que hay en España, señora, y su vicepresidente, ocurre que el desgobierno que transmiten no ayuda a generar confianza alguna. Máxime si la discordia debilita la reputación exterior de la democracia española. Va a ser interesante ver cómo arreglan lo suyo Sánchez e Iglesias justo cuando se da por hecho que esta semana se va a anunciar que con quien ya se ha puesto de acuerdo el señor Sánchez es con Pablo Casado, para el tradicional cambio de cromos en el Consejo General del Poder Judicial entre el PSOE y el PP. Como nos viene contando esta mañana Juan de Dios Colmenero, es inminente el anuncio de este casamiento de Sánchez y Casado, al que Pablo Iglesias no estaría invitado. Hace 2 lunes le pregunté aquí a Pablo Casado por la renovación del Consejo General del Poder Judicial pendiente desde hace más de 2 años. Desde hace 2 años no hay nada que negociar porque estábamos de acuerdo. Entonces, aquí la pelota está en el tejado de Sánchez. Cuando Sánchez quiera sacar a la señora Iglesias de la renovación institucional porque es alguien que ataca a esas instituciones, nos podremos entender. Traducido. En cuanto Sánchez le haga saber a Iglesias que no le toca en el reparto elegir a un solo vocal del nuevo Consejo del Poder Judicial, el pacto está hecho. Hace 2 años, acuérdese usted que ya tenían pactado, repartidos los sillones, el PSOE y el PP, los 20 vocales del Consejo, incluso llegaron a anunciar que los nuevos vocales que aún no habían sido elegidos, a su vez elegirían como presidente del Poder Judicial a Manuel Marchena. El acuerdo descarriló porque se filtró un SMS de Cosidó y porque Manuel Marchena, al conocer eso, se borró de la operación. Bueno, 2 años después, lo que habría querido Podemos es que se cambiaran las reglas para que la mayoría gubernamental pudiera repartirse 12 de los vocales del Consejo sin requerir los 3/5 del Parlamento. 12 a repartir, pues imagínate, 4 para el PSOE, 3 para Podemos, un par de ellos para Esquerra, otro para Bildu, en fin, una cosa así podría haber salido. Digamos que es el pasteleo de siempre, pero entre los socios de gobierno. Porque el pasteleo de siempre es el que hacen el PSOE y el PP. 10 para ti, 10 para mí.
Y si alguno de tus 10 se los quieres ceder al PNV, por ejemplo, pues adelante. La Convergencia en otra época se le cedía a uno siempre. Lo que el PP ha dicho es, a Podemos no. Los nombres de los 10 que elige el PSOE son del PSOE. Dices, pero esto no lo elige el Parlamento. Sí, claro, por eso ahora el Grupo Socialista y el Grupo Parlamentario Popular van a fingir que son ellos los que alcanzan este pacto. Que además es un pacto, porque es la ley la que establece que los vocales los elige el Parlamento, aunque los hayan elegido el señor López, Enrique, y el señor Campo, Juan Carlos. Y añadirán los grupos parlamentarios, cuando finjan que son ellos los que han alcanzado el acuerdo, que también lo han alcanzado, han pactado un nuevo defensor del pueblo, calienta Ángel Gabilondo que sales, y una nueva dirección para Radio Televisión Española. Claro, la pregunta es, ¿y Podemos qué dice de todo esto? ¿O qué va a decir de todo esto? O preguntado de otro modo, ¿cómo lleva Podemos que Sánchez lo esté convirtiendo en un florero? En una democracia plena, y la democracia española es una democracia plena, resulta inadmisible el uso de cualquier tipo de violencia. No hay excepción a esta regla, no hay causa, ni lugar, ni situación que pueda justificar el uso de la violencia. Ninguna, precisamente porque la violencia no es una libertad, es un ataque a las libertades de los demás. Y, en consecuencia, el Gobierno de España hará frente a cualquier forma de violencia y garantizará la seguridad ciudadana. Bueno, tardó en decirlo, pero lo dijo el presidente Sánchez el viernes pasado. Y lo tardó en decirlo porque con lo rápido que es para escribir un tuit, cuando alguien gana una competición o cuando alguien fallece, 3 días de incidentes en las calles se le fueron antes de proclamar esto el viernes. 10 días dejó pasar entre que Pablo Iglesias dijo aquello de la plenitud de la democracia española y esta declaración. Pero bien dicha está la declaración. La democracia plena. Claro, con aquella declaración de Iglesias, luego reiterada, repetida, multiplicada, cada vez con más ejemplos por los portavoces de Podemos y aledaños, es como el pobrecito Puigdemont aparece como un exiliado, como decía Pablo Iglesias, un exiliado que con perdón se ha jodido la vida por sus ideas. O sea, como alguien que se ha tenido que exiliar porque aquí no puede defender sus ideas. Es como aparece Puigdemont a los ojos de quien quiera hacer caso a esta campaña propagandística en puertas, y esto es lo relevante, de que el Parlamento Europeo se pronuncie sobre si levanta la inmunidad parlamentaria al personaje. Hoy se va a reunir la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo, tiene que examinar el informe que ha elaborado uno de los integrantes, tiene que votarlo, es una recomendación que se le hará al Pleno. Si la Comisión recomienda al Pleno levantar la inmunidad parlamentaria, votará el Pleno y vamos a ver qué sale de esa votación. Luego, ya que la justicia belga entregue o no a Puigdemont, el compadre de Iglesias, es otro cantar. Pero hombre, al menos el levantamiento de la inmunidad parlamentaria serviría para dejar claro que la justicia española no reclama a Puigdemont por nada relativo a su labor como eurodiputado, que es muy posterior a los hechos que son objeto de causa judicial en nuestro país. En realidad la historia es al revés, acuérdese usted. No es a un eurodiputado a quien quiere juzgar España por haber hecho nada como eurodiputado, es al exgobernante catalán que lideró una sedición, que se fugó para salir impune de sus actos y que luego se presentó a eurodiputado para dotarse de una protección añadida, protección a posteriori, el fuero, el aforamiento. Ya contamos aquí que los eurodiputados lo son en representación del país por el que han sido elegidos y que su tarea, entre otras, es defender los intereses de ese país. Hombre, no parece que Puigdemont haya tenido nunca intención ni de representar a España ni de defender los intereses de los 47 millones de españoles. Después de todo, él trató de hurtar a 40 millones su derecho a decidir sobre dónde empieza y termina España. Y ahora que Pedro Sánchez ya ha dicho que la violencia callejera nunca está justificada, y en consecuencia, el Gobierno de España hará frente a cualquier forma de violencia y garantizará la seguridad ciudadana. Solo falta que antes de sentarse a hablar con Pablo Iglesias le exija lo mismo que le exigía Sánchez a Joaquim Torra en 2019 para cogerle el teléfono, que era que condenara con claridad los sucesos violentos. ¿Se acuerda usted cuando Torra decía, pues ya los he condenado? Decía Sánchez, no lo bastante. O los condenas de verdad o de manera explícita o eres tú el que los está induciendo.
Le va a reclamar lo mismo Sánchez a Iglesias, no ya para cogerle el teléfono, sino para sentarse a hablar con él. Los incidentes ya hemos contado que continúan. Anoche otra vez. Hombre, igual la anomalía es que tú tengas una tienda de deportes o de carcasas de móviles en el centro de Barcelona y que una panda de chorizos encapuchados te la saqueen al grito de libertad para Pablo Hasél con total impunidad y para vender luego lo que te han robado y así hacer caja a ellos. Igual esta es la anomalía. Ayer dijo Salvador Illa que quien no defiende a la policía está inhabilitado para gobernar. Vull manifestar la meva estupefacció perquè hi hagi formacions que han estat al govern que posin ara en dubte la professionalitat i la tasca dels Mossos d'Esquadra. No? O estem a favor dels Mossos d'Esquadra sense escletxes o estem a favor d'aquells que ho posen permanentment tot en dubte. ¿No? Estupefacto por las críticas de partidos de gobierno a la actuación de la policía. Quien no está defendiendo a la policía está inhabilitado para gobernar. Se refería el señor Illa a Junts per Catalunya, no a Podemos. Carlos Alsina, en Onda Cero.